Soy Nicolás Valencia, editorial Data Manager de ArtDaily, y hoy día estamos con Fernando Portal. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Nico, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Y hoy día queremos conversar de un proyecto que esto está en el contexto de núcleo, lenguaje y creación, que es el Golden Generation Generator. Y a priori parece ser una serie de imágenes de proyectos de arquitectura, pero hay algo raro detrás de eso, porque no son proyectos reales, ¿cierto? Que se nos puede contar un poco de eso del proyecto. Exacto, sí, hay algo Misterioso. fantasmagórico también en el asunto. Pero básicamente el Golden Generation Generator, o el generador de generación dorada, ¿cierto? Es el primer resultado, podríamos decir, de un proyecto de investigación y de creación alojado en el núcleo de lenguaje y creación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. Que está orientado en el fondo a una pregunta respecto de la automatización en términos más generales, ¿cierto? Cómo la introducción de tecnologías de automatización en diversos procesos puede cambiar las maneras de operar y de generar, digamos, cosas. Y en lo específico, este proyecto es una pregunta respecto del ámbito de la automatización que algunos autores han denominado como la automatización de lo sensible o la automatización de la interpretación de lo sensible, ¿no? Que es entender de que hasta hace algún tiempo nosotros como humanos teníamos una soberanía más, o sea, relativa, pero más absoluta, podríamos decir, sobre la interpretación de lo que las cosas son en función de cómo se ven, ¿cierto? Esto es una manzana, esto es una pipa, esto no es una manzana, esto no es una pipa, y la capacidad, como dice Trevor Paglen, de poder efectivamente tener la riqueza de esas contradicciones en los sistemas de producción de imágenes. Pero cuando se introducen, en el fondo, otros sistemas de interpretación de lo sensible, a través de un input visual, por ejemplo, ya no somos los únicos que estamos determinando qué es una cosa en función de cómo se ve. Y ahí efectivamente hay un ámbito que parece que es un ámbito interesante de cuestionar, ¿no? Entonces, este primer ejercicio, en cierta forma, lo que hace es hacer colapsar, ¿no? Como una operación topológica, ¿cierto? Dos sistemas de producción de imágenes que son muy similares, con el fin de poder producir un tipo de imagen que sea una imagen crítica, una imagen que de cierta manera contenga podríamos decir, como una metadata conceptual, ¿cierto? Para poder criticar a esos propios sistemas de producción de imágenes. Y los dos sistemas de producción de imágenes que la cuestión mezcla es, por un lado, la arquitectura chilena, entendida como sistema de producción de imágenes, y por otro lado, ciertas tecnologías disponibles de Machine Learning para la producción de imágenes sintéticas. Entonces, es a través de la generación, digamos, el consolidado de un dataset de información sobre imágenes producidas por la categoría crítica arquitectura chilena, que estas, en el fondo, se ocupan como base para el entrenamiento de un modelo para la producción de nuevas imágenes que reproducen lo que esa misma categoría reproduce. Y Fernando, bueno, quienes tienen la posibilidad, esto está disponible, he visto fotos de esto en Instagram, y también está en la página del núcleo. Son imágenes, algo pasa, uno podría decir que es arquitectura chilena, pero también hay un criterio, porque no es toda la arquitectura chilena, sino a lo que se le llama generación dorada hoy en día. Lo primero tiene que ver, en el fondo, volviendo a esta idea de la arquitectura chilena como un sistema de producción de imágenes. Yo creo que podemos partir como por ahí. Eh, por supuesto, la arquitectura chilena es mucho más que un sistema de producción. Y en ese sentido, una cosa es lo que las cosas son y otra cosa es lo que las cosas hacen, ¿cierto? Y hay muchas cosas que hacen más que lo que son y otras son mucho más que lo que hacen. Y en este caso, efectivamente, la arquitectura chilena es mucho más que un campo de producción de imágenes. Pero también sabemos que, por otro lado, las instituciones, las pedagogías, los profesionales, las disciplinas, construyen ciertas categorías
críticas, ¿cierto?, que tienen la capacidad de ir dejando cosas adentro y cosas afuera, y que hacen que efectivamente la categoría arquitectura chilena, la categoría crítica, comillas, arquitectura chilena, es muy distinto o es algo que no tiene necesariamente nada que ver con la arquitectura chilena, ¿no? Podemos ver un universo, arquitectura chilena, pensemos en todo el hormigón, toda la madera, todas las horas hombres, en el fondo que tiene que ver con la construcción de edificios en Chile. Hay un subconjunto de eso, ¿cierto? Que es lo que nos encontramos, entre comillas, en el prólogo de una revista internacional editada en los últimos 30 años, en cualquiera de los últimos 30 años, que diga arquitectura chilena, y va muy distinto, ¿no? Y dentro de ese también amplio paisaje, en el fondo de la categoría crítica arquitectura chilena, evidentemente hay un vecindario aún más restringido, que es el que otra categoría crítica, también entre comillas, denomina como la generación dorada, ¿cierto? Y que ocupa en el fondo un espacio de privilegio dentro de ese restringido y delimitado sistema de producción cultural, de edificios, de arquitectura y también de imágenes a partir de esos mismos edificios, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de algo muy pequeño en términos estadísticos, pero que tiene el potencial para un proyecto que tiene la pregunta inicial que compartí en un comienzo, de que efectivamente entrega un set de datos muy coherente en términos de que como categoría crítica recurrente, al igual que el sistema a través del cual la ponemos a prueba, entrega información visualmente consistente, ¿cierto? Y que es también uno de los problemas que están alojados al interior del trabajo con Machine Learning, que es que en el fondo lo que hace un modelo de Machine Learning es que tiene la capacidad de extraer desde un set de datos las condiciones que construyen las propiedades de ese set de datos, ¿cierto? Si estamos entrenando un modelo con texto, tiene la capacidad de predecir qué letra viene después de la otra, sin necesariamente entender el idioma. Tú escribes una H y después pones una A. Y en el caso de las imágenes, tiene la capacidad de predecir, perdón, en función del valor de un píxel, cuál es el valor más predecible para el píxel que va al lado. Y una vez que se alimenta, en el fondo, con un dataset coherente y identifica, digamos, esos patrones, es capaz de reproducir nuevas imágenes en base a esas reglas. Ahora, cualquier sistema que opere de esa manera, al igual que la categoría crítica arquitectura chilena, en el fondo solo se alimenta de su propio pasado. En ese sentido, tanto la arquitectura chilena como el Machine Learning, en cierta manera, son recurrentes, ¿cierto? Lo que están haciendo es procesar su propia historia, es procesar cómo se han visto las cosas que hemos dicho que son eso, y generar nuevas cosas, pero que son solo el resultado, más o menos calculable por humanos, de lo que ya se había hecho antes. Entonces, parecía que el dataset generación dorada era muy pertinente, no solo porque entrega una visualidad robusta, sino porque también en sí mismo es un sistema recurrente de producción de imágenes, tal como un modelo de Machine Learning entrenado para producir imágenes lo es. Fernando, esto abre muchas preguntas y muchos temas. La automatización, por ejemplo, en el Daily se viene discutiendo desde hace unos 3 años y alguna vez hicimos una encuesta, la primera que hicimos, una provocación más que nada era ver si es que la arquitectura iba a ser reemplazada por automatización o robots. Y hay mucha confianza en que no, que el ser humano es único, irrepetible, por lo tanto la inspiración no se puede automatizar. Pero tú hablabas hace un rato atrás sobre cierta soberanía, la soberanía del ser humano en la sensibilidad. ¿Qué preguntas abre este tipo de ejercicio según tú? No es primera vez que esto pasa, ¿cierto? En una lógica más circular del tiempo. Eh, y la verdad es que la idea de poder ocupar sistemas computacionales más o menos opacos, digamos, en la generación de nuevas formas o nuevos resultados visuales, no es para nada nuevo, ¿no? Yo diría que en la historia reciente de la arquitectura, los últimos 30 o 40 años han estado en cierta manera definidos por esos debates. Eh, por otro lado, uno podría pensar de que como especie no es un buen momento para ser optimista, ¿no? Eh, pero aún así, y no lo llamaría optimismo, sino quizás simplemente distinguir entre distintas cosas.
el potencial de esta tecnología es que puede calcular cosas que nuestra mente no puede calcular. Pero por otro lado, no es comparable tampoco en otro sentido, en términos de que hay muchas cosas que para nuestra manera, digamos, de relacionarnos con la realidad son muy fáciles y para estos sistemas son aún incalculables, ¿no? Entonces no veo ningún tipo de riesgo de sustitución, sino un gran desafío en el fondo en cómo trabajar juntos, en cómo identificar cuáles son las fases de un proceso que una red neuronal puede procesar mucho más naturalmente que nosotros y cuáles son las cosas que aún solo podemos determinar o procesar nosotros. Sí, hay algo ahí clave, Fernando, y es cuando tú hablas de pasado. Básicamente estos sistemas se alimentan por el Sí, pasado, pero también por una curatoría. Tú decías, bueno, primero hay un filtro que es arquitectura chilena, que es un filtro obvio, que es decir, lo que se construye en Chile o lo que es diseñado por arquitectos chilenos en Chile. Y luego viene, bueno, generación dorada, que eso es un tema que no es científico, sino que hay una visión crítica, histórica de qué es y quiénes son. Y por lo tanto, me da la impresión que en este caso, este generador confirma una idea que nosotros tenemos sobre cierta arquitectura chilena, pero eh, este tipo de tecnologías podría ayudarte a definir, tener más imágenes, más arquitectos con un criterio más amplio, como por ejemplo arquitectura chilena, y definir periodos que quizás para los humanos son distintos, porque claro, generación dorada es un concepto que nosotros le incorporamos y definimos a este algoritmo o a este generador, pero perfectamente podría sumar imágenes desde el comienzo de la primera fotografía de arquitectura y quizás te define periodos. ¿Lo ves factible o es algo que no tiene mucho por sentido? supuesto, sí, sí, es muy interesante, o sea, como aún la literatura, en el fondo, en el entrenamiento de redes neuronales de Machine Learning para este tipo de ejercicios, insiste bastante en que la manera en la cual uno puede ir alimentando, en el fondo, en que en el diseño, podríamos decir, en el que la curatoría del dataset, en el fondo, es fundamental para el tipo de resultados que el modelo puede entregar. Y ahí las recetas, en el fondo, las combinaciones, los sabores, las influencias, las mezclas son infinitas y cada una de esas variaciones tendría también variaciones en el resultado. Eh, pero lo que es, o sea, yo creo que para la continuidad del proyecto de creación que estamos trabajando ahora, yo creo que lo fundamental es entender de que sea como sea esa curatoría, lo que el sistema es capaz de hacer es solo reproducir o remezclar en el fondo este pasado, ¿no? Y en ese sentido hay un proceso implícito, podríamos decir, de cierta condición como reproducción hegemónica, ¿no? Es como han sido las cosas que ahora estamos diciendo que pueden ser las cosas, ¿no? Y ese es el punto más complejo. Más que un riesgo a la sustitución, en el fondo, de ciertas condiciones del autor por estas condiciones de este otro posible autor, yo creo que el riesgo está ahí. El riesgo está en que, sin cuestionarlo, utilicemos herramientas que solo nos llevan a reproducir las mismas cosas que ya hemos alcanzado. Este tipo de iniciativa suele ser como muy inspirador en un comienzo, como abre muchas preguntas. Y una pregunta que es básica, que es ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? Eh, una buena pregunta. Depende, yo creo que la respuesta está en el fondo en dónde se sitúe este ejercicio en otros sistemas de producción eh, cultural. Desde la academia, yo creo que es un experimento importante en términos de poder, desde nuestras disciplinas, el diseño, la arquitectura, las artes visuales, las artes mediales, la animación digital, poder cuestionar las herramientas para poder formar parte del desarrollo de esas herramientas, ¿no? Es muy común que ocurra una especie como, podríamos decir, como de ludismo, ¿cierto? Como lud, este movimiento inglés, o sea, esta persona que lideró este movimiento inglés, donde como
quemando los graneros donde estaban las tejedoras, ¿no? Estaban las Jenny. En el fondo es muy común ver discursos en nuestras disciplinas que son ludistas y que efectivamente se retrotraen de los desarrollos tecnológicos, buscando en el fondo una utopía perdida de un pasado en la cual el autor era capaz de definir en el fondo esa condición aurática. En ese sentido, yo creo que estos son experimentos necesarios para involucrarnos en el desarrollo de esas tecnologías. Eso si nos situamos en el campo de la producción estética académica. Si nos colocamos, por ejemplo, en el campo de la producción estética, la pregunta por el para qué no es tan relevante, ¿no? ¿Para qué nos preguntaríamos para qué? Si efectivamente esto estuviese en el campo de la producción estética, ¿no? En un mundo rodeado por imágenes, en un mundo en el que cada vez producimos más imágenes y consumimos más imágenes, ¿cuáles son las imágenes que efectivamente, al comienzo decía, ¿no?, que contienen como esta metadata conceptual, en el fondo, cuáles son estas imágenes que son capaces de criticar sus propios sistemas de producción y quizás de pasada criticar también la hegemonía de otros sistemas de producción, aquellos sistemas de producción que representan? Sí, bueno, nuestra área no es muy abierta a la data, a los datos en general, o estas cosas de la escalabilidad de los datos. Te escuchaba hablar sobre, bueno, esta producción casi infinita de datos, y parece ser que, bueno, es un hecho que como ser humano no podemos consumirla completamente, y mientras estamos consumiendo información, más información aparece. ¿Crees que este tipo de herramientas ayuden a poder sistematizar el nivel de información que existe hoy en día y que permite que simplemente ya un ser humano no puede absorber esa cantidad de información para hacer un análisis y tengamos que depender de ese tipo de generadores, por ejemplo? Yo creo que sí y no. O sea, no porque forman parte del mismo problema, ¿cierto? En el fondo es un multiplicador de imágenes. Partiste con 10.000 imágenes, ahora tienes infinitas imágenes. Claramente no soluciona el problema, en el fondo, de enfrentarnos a un conjunto de información que no se puede administrar humanamente. Pero por otro lado, en términos de los resultados y de la posibilidad de construcción de estas imágenes críticas, sí es una manera de filtrar, de sintetizar, de mezclar, de seleccionar y de poder leer, en cierta manera, quizás más que lo que podemos leer solo en las imágenes originales. ¿Y qué crees que información entrega este general puntual? Porque hay algo que, aunque uno no lea, o sea, no hay ningún texto involucrado en esto, uno ve esas imágenes que genera automáticamente el programa y uno sabe o tiene intuición, esto es arquitectura chilena. ¿Qué, qué crees que está entregando esta información a nivel de patrones? ¿Hay un tipo de imagen que se repite? ¿Hay un tipo de material que se repite? ¿De formas que...? ¿Cuáles son tus primeras impresiones respecto a estas primeras imágenes? Por ahora creo que en el fondo podríamos decir que comprueba una hipótesis de trabajo en términos de que el dataset sí es coherente, la producción visual de la generación dorada sí es recurrente y consistente visualmente, y por eso efectivamente las imágenes son muy elocuentes en términos de esa, podríamos decir como redundancia en el sistema, ¿no? Tú ves algo y claro, es algo que no se parece a una, se parece a 10 cosas, porque efectivamente estás comprobando de que esas 10 cosas se parecen entre ellas, ¿no? Entonces, como herramienta para poder literalmente hacer imagen de esa crítica o de esa sensación, de esa conversación que ronda los pasillos de nuestras escuelas durante tantos años, creo que sí, lo comprueba, ¿no? Eh, ¿Qué más se puede hacer con eso? Creo que es lo que puede informar en el fondo las próximas etapas del proyecto en términos de que el acceso a datasets más robustos nos permite alcanzar análisis más específicos. ¿Crees que ese nivel de patrón o lo que entrega este generador está superado? ¿Lo que se discute en la academia es distinto de lo que se ve en esta imagen? ¿Es un periodo que ya pasó? ¿Se sigue produciendo? Dicho de otra forma, ¿crees que este es un ejercicio histórico más que contemporáneo? Si lo contemporáneo es histórico, no es lo mismo. Si llevamos no sé cuántos años hablando de las mismas cosas, ¿cuál es la diferencia entre el pasado y el presente, ¿no?
Y quizás ahí hay una utilidad, esa capacidad de aglutinar, en el fondo eh, no es visual, sino que es temporal, ¿no? Hay muchas cosas que uno, hay muchas conversaciones, muchos diálogos, muchas críticas que efectivamente no han cambiado tanto en los últimos 20 o 30 años. Hay muchas otras que sí, por supuesto. Eh, pero hay ciertas condiciones de lo que en algunos contextos se denomina bajo la categoría disciplina, que son más impermeables y que creo que la posibilidad de simular ad infinitum sus consecuencias podrían en cierta manera acelerar su renovación, ¿no? Y creo que eso en términos del cruce, digamos, entre estos experimentos y la academia podría ser un humilde aporte. Fernando, para cerrar ya esta conversación, que creo que haré muchas preguntas, y esa es la gracia también, no esperamos resolver nada ahora. Eh, ¿Crees que desde, bueno, de esta idea de la generación dorada, hoy en día en la academia, o por ejemplo, lo mismo que uno ve de lo que están haciendo con el núcleo de lenguaje y creación, que el ejercicio de la arquitectura en Chile está mucho más diversificado, va por carril distinto, queremos repetir esa generación? ¿Cómo ves tú en esta posición entre un pie en el núcleo, un pie en la academia y bueno, y con esta imagen de la producción de arquitectura construida? Sí, eh, sin duda, sin duda. O sea, creo que demográfica, cultural, en términos de la diversidad también de proyectos pedagógicos, es observable que si bien algunos discursos se mantienen, y es normal de los discursos tener continuidad, sí existe también en paralelo una proliferación de otras miradas, de otros proyectos pedagógicos, de otros perfiles, de otras formas de operar en el fondo, que quizás apuntan en el fondo o sea, se alimentan de otro pasado, ¿cierto? Para la construcción idealmente de otro futuro, ¿no? Eh, y ahí creo que hay muchas cosas muy interesantes, hay muchas historias, sin duda, aún por construir, hay muchas cosas por rescatar, pero me parece que es cuestión de tiempo, en el fondo, para que eso que ya está sucediendo siga sucediendo.